más de 1000 pies por debajo de la altura del terreno circundante, entre nubes y sin tener idea de que se dirigen directamente hacia una montaña. Mantente al tanto. ¿Conoces la frase basura entra, basura sale? Bueno, esto se refiere a cuando introduces algo defectuoso en una computadora, lo que luego te hace obtener algo igualmente defectuoso de vuelta. Y en el mundo de la aviación, con sus sistemas informáticos cada vez más complicados, esto tiene un significado especial. En 1995 ocurrió uno de los desastres más mortíferos que involucró a un transportista estadounidense, cuando la tripulación del vuelo 965 de American Airlines no se percató de que habían programado el punto de referencia incorrecto en su computadora de gestión de vuelo. Fue un error aparentemente inocuo, pero que llevó a la aeronave por una trayectoria hacia terreno elevado sin que los pilotos se dieran cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ahora, la industria de la aviación aprendió una lección muy dura ese día. Desde entonces, se han implementado estrictas verificaciones de puntos de referencia y entradas de computadora para todos los pilotos. Eso debería significar que un accidente similar no sería posible hoy, ¿no? Bueno, esto nos lleva a la historia de hoy, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2016. Se suponía que el 9 de noviembre sería un día de reserva para los dos pilotos involucrados, pero tarde en la tarde. El controlador de operaciones de Wizz Air los llamó e informó que tendrían que operar 4 vuelos al día siguiente. El primero de esos vuelos iba a ser un vuelo de posicionamiento o ferry desde Budapest en Hungría hasta Niš en Serbia. Y este tipo de vuelos ferry son ocasionalmente necesarios cuando una aeronave necesita ser trasladada de un aeropuerto a otro por razones técnicas u operativas. Lo que significa es que básicamente los pilotos posicionarán la aeronave por sí mismos y a veces su tripulación de cabina sin pasajeros. Y esto a menudo puede llevar a un ambiente más relajado a bordo. Así que cuando los pilotos finalmente llegaron a su sala de tripulación en Budapest el 13 de noviembre, probablemente esperaban con ansias este primer vuelo. Siempre es divertido hacer algo un poco diferente. Ninguno de ellos había volado al aeropuerto de Niš antes, así que al revisar el material previo al vuelo, probablemente observaron con más atención el gráfico de llegada y aproximación para descifrar qué podían esperar. Así como, por supuesto, el clima general y los NOTAMs, pero todo parecía razonablemente sencillo. Así que, cuando estuvieron satisfechos con la preparación, simplemente fueron a informar a sus 4 colegas de la tripulación de cabina, quienes probablemente también esperaban con entusiasmo un comienzo de día muy relajado. Mientras todos se dirigían hacia el brillante Airbus A320-200, los pilotos decidieron que el primer oficial sería el piloto volando para esta etapa inicial del vuelo de traslado y el capitán sería el piloto de monitoreo. Pero esto tiene sentido para mí ya que volaban a un nuevo destino. Como capitán, siempre es gratificante hacer eso como piloto de monitoreo, porque eso da una mejor visión general de la operación, permite detectar problemas potenciales temprano y planificar para ellos. O al menos esa es la idea. Por supuesto, pueden existir situaciones en las que el capitán deba ser el piloto al mando, especialmente si la pista es corta u otras limitaciones operativas lo requieren. Pero este no fue el caso aquí, aunque el enfoque parecía un poco complicado. Al entrar a la cabina, el capitán verificó el estado técnico del avión, que estaba en perfectas condiciones, sin problemas técnicos pendientes. Así que rápidamente salió para empezar la inspección exterior, mientras el primer oficial comenzaba a preparar la cabina. Mientras lo hacía, una sobrecargo pidió permanecer en la cabina durante el vuelo, y el piloto aceptó. Quizás fue al revés y el piloto fue quien preguntó, no lo sabemos con certeza. Esto no es inusual en vuelos de posicionamiento, ya que permite a la tripulación de cabina disfrutar las vistas desde la cabina de mando. Pero también para comprender mejor la carga de trabajo de los pilotos durante las distintas fases del vuelo. Algo que hoy en día está bastante oculto detrás de la puerta cerrada con llave de la cabina. Para los pilotos, es agradable poder conversar con la tripulación de cabina, algo que los pilotos de corto recorrido rara vez pueden hacer hoy en día. Pero también puede crear un ambiente que puede volverse un poco demasiado relajado y por lo tanto llevar a distracciones si no se gestiona bien. Entonces, ¿quiénes eran los pilotos de este vuelo? Bueno, el capitán tenía 62 años y era muy experimentado. Había volado más de 22,000 horas en total, con casi 5,500 de esas en la familia Airbus A320. En este día dijo que se sentía bien, pero que no había dormido mucho la noche anterior, por lo que también se sentía un poco cansado.
Su copiloto tenía 49 años y también era relativamente experimentado, con casi 5.000 horas de tiempo total y poco más de 2.000 horas en el Airbus A320-321. Acababa de regresar de unas vacaciones anuales y por lo tanto no había volado en absoluto durante los 10 días anteriores. Pero se sentía genial, y quizás ese hecho, el hecho de que se sentía descansado, era otra razón para que él volara la primera etapa. De cualquier modo, los pilotos siguen alistando el avión según sus procedimientos habituales. El primer oficial completó el briefing de salida e instruyó a su colega de la tripulación de cabina sobre el uso del asiento plegable, los auriculares y la máscara de oxígeno, un procedimiento obligatorio cada vez que alguien viaja en el asiento de salto. Una vez que todos estaban preparados, el primer oficial pidió permiso para el retroceso y el arranque, y cuando se otorgó, el vuelo 801 de Wizz Air retrocedió, arrancó sus motores y pronto se dirigió hacia la pista. Todo funcionaba sin problemas mientras el avión continuaba rodando y pronto se alinearon en la pista y recibieron su permiso de despegue. Después los pilotos configuraron el empuje de despegue. El avión aceleró y despegó con normalidad. Ahora estaban en camino hacia Niš, ascendiendo como un cohete debido al bajo peso del avión sin pasajeros. Ahora, antes de avanzar más, vale la pena explicar un poco más sobre el destino hacia el que estos pilotos estaban volando. El aeropuerto Niš-Konstantin el Grande es el segundo aeropuerto más grande de Serbia. Está situado en la parte sur del país, cerca de Stara Planina, o montañas antiguas, que forman parte del extremo occidental de la cordillera de los Balcanes, justo en la frontera entre Serbia y Bulgaria. Y eso es una de las mayores amenazas en Niš, el terreno muy alto que rodea el aeropuerto, ya que en realidad está situado en una especie de valle. Aunque la elevación de la pista es de solo 650 pies, está rodeada casi por todos lados por un terreno muy alto, con una altitud mínima de sector MSA que alcanza hasta 7.000 pies. Las MSAs son altitudes que se destacan en nuestras cartas de navegación y siempre dan una separación mínima del terreno de 1.000 pies. Y es una de esas cosas de las que nosotros, los pilotos, debemos estar constantemente conscientes. Ahora, si están en un plan de vuelo por instrumentos, que todos los grandes aviones tienen, pueden, por supuesto, descender por debajo de la MSA, pero solo si siguen un procedimiento de trazado preaprobado. Y el terreno alto alrededor de este aeropuerto significaba que mantener un seguimiento preciso era realmente importante. Por esto, todos los procedimientos de aproximación y aproximación fallida a Niš se planificaron con restricciones estrictas de altitud, lo cual vale la pena considerar. Recuerda, estaba mencionando la importancia de mantener un seguimiento de todas las altitudes mínimas y de ruta durante el vuelo. Otra cosa que pronto se volverá realmente importante es un sistema del que quizás me hayas oído hablar en algunos de mis otros videos. El Sistema Mejorado de Alerta de Proximidad al Terreno, o EGPWS. Este sistema es súper inteligente y probablemente una de las cosas que más han mejorado la seguridad y que se han instalado en las aeronaves últimamente. Utiliza una base de datos llamada WGS84 junto con entradas del sistema de posicionamiento global para asegurarse de que siempre sabe exactamente dónde está la aeronave. En relación con el terreno, obstáculos y estructuras circundantes. Puede advertir y alertar a la tripulación si, por ejemplo, la aeronave se acerca demasiado al suelo con el tren de aterrizaje en posición incorrecta, o si la configuración de los flaps no es la adecuada. También puede hacerlo si la aeronave no logra un ascenso positivo al despegar, o si su tasa de descenso en la aproximación es muy alta. Además de la alerta, el sistema EGPWS también puede mostrar información del terreno, que se puede superponer en la pantalla de navegación para visualizar una imagen del terreno alrededor de la aeronave. En esa configuración coordina los colores del terreno para mostrar en verde lo que está debajo de la aeronave o en negro si está mucho más abajo. Cualquier cosa entre el mismo nivel hasta 1.000 pies por encima se muestra como amarillo de baja densidad, bloques, cualquier cosa por encima de eso como amarillo de alta densidad y el terreno más de 2.000 pies por encima como rojo. Ahora, los pilotos deben elegir entre mostrar el radar meteorológico o la pantalla de terreno, ya que ambos no pueden mostrarse en la misma pantalla simultáneamente. Cuando se opera en áreas con terreno elevado, como el aeropuerto de Niš, es recomendable que un piloto visualice el terreno y el otro el radar meteorológico. Airbus ahora usa un EGPWS de Honeywell, que tiene 6 modos diferentes que conviene conocer.
Los primeros 5 modos advierten sobre tasas de descenso y acercamiento al terreno excesivas, pérdida de altitud después del despegue, despeje inseguro del terreno sin configuración de aterrizaje y desviación excesiva por debajo de la trayectoria de planeo. Y el sexto modo simplemente proporciona avisos de asesoramiento como ángulo de banqueo y mínimos. Pero el que se volverá realmente interesante en esta historia es el modo número 2, tasa de acercamiento al terreno excesiva. Este modo incluye precauciones como terreno, que cambia a advertencias si la aeronave entra dentro del rango de advertencia. Y aquí viene una diferencia entre el antiguo GPVS que tenía la tripulación en el accidente de Cali y el sistema mejorado del cual estamos hablando aquí. En el sistema mejorado, no solo reacciona al terreno, también puede anticiparse, efectivamente prediciendo un conflicto y por lo tanto proporcionando un tiempo de alerta mucho mayor. Lo hace proyectando cintas delante de la aeronave que muestran dónde estará el avión en los próximos minutos con su trayectoria y velocidad actuales. Compara la predicción de progreso con su base de datos de terreno. Si la predicción indica que las cintas corren riesgo de chocar con el terreno, emite una alerta. La alerta de precaución suele sonar cuando se predice que el avión estará a unos 40 a 60 segundos del impacto, y la advertencia de ascenso suena aproximadamente 30 segundos antes. 30 segundos todavía no es mucho tiempo, pero como se basa en una función predictiva de anticipación, debería ser suficiente si se siguen las respuestas correctas. Una vez que el avión alcanzó su altitud de crucero, la tripulación se relajó. Luego completaron su papeleo, y es justo suponer que el ambiente a bordo era bastante relajado y agradable en este punto. Quizás con la puerta de la cabina abierta y más tripulación entrando y visitando. Pero a medida que el avión se acercaba a la cima de la arena, la tripulación se concentró y preparó para la llegada. Con las amenazas de terreno esperadas frescas en sus mentes, era particularmente importante hacer un informe detallado aquí, dado que ninguno de los pilotos había operado en este aeropuerto antes, sin experiencia del aeropuerto y qué autorizaciones podría darles el controlador aéreo. La tripulación decidió configurar la llegada y aproximación sugeridas en su plan de vuelo, la llegada SOSEC 1 Romeo Alfa. Y después de haber revisado el clima, también vieron que la pista 11 estaba en uso con una aproximación VOR. El Airbus A320 tiene una computadora de gestión de vuelo, FMC, donde la tripulación puede programar la ruta, el procedimiento de llegada y la aproximación esperada. Entonces la tripulación aquí simplemente seleccionó la llegada SOSEC 1 Romeo Alfa y luego añadió la aproximación VOR11 desde el menú desplegable de aproximación. El FMC también ofrece la opción de seleccionar una transición o punto intermedio, y para la llegada SOSEC 1 Romeo Alfa, la ayuda de navegación. November India Sierra fue el punto final antes de la transición al procedimiento de aproximación VOR, por lo que probablemente lo habrían seleccionado también. Ahora, cuando usamos las llegadas y aproximaciones programadas en el FMC, la unidad de presentación compacta, o CDU, también muestra las velocidades relevantes y las restricciones de altitud codificadas en esos procedimientos. Por ejemplo, en este caso el requisito era estar a o por encima de 4.300 pies hasta pasar. RAIBAR, la MOP y una ayuda de navegación llamada Juliet Sierra Tango. Y una vez seleccionada, esta información también habría sido visible en sus pantallas de navegación. Ahora, cuando todo estaba configurado, los pilotos también dedicaron algo de tiempo a discutir las amenazas potenciales para la aproximación, incluido el hecho de que la pendiente de planeo del VOR era más pronunciada de lo habitual, lo cual podría requerir que configuraran antes para reducir la velocidad. Y también el hecho de que era una aproximación de no precisión, lo que siempre exige mayor concentración, diligencia y cumplimiento de los procedimientos. Ahora, incluir las amenazas potenciales en el informe previo es un concepto relativamente nuevo, porque se ha descubierto que al visualizar y elaborar estrategias para enfrentar amenazas anticipadas, se pueden evitar muchos errores y las tripulaciones se vuelven en general más resilientes. Esto es similar a planificar una situación de tráfico intenso y, por lo tanto, salir de casa más temprano para ir al trabajo, pero a una escala mucho mayor. Ahora, la aproximación VOR a la pista 11, en este caso, también implicaba algo conocido como viraje procedimental.
comenzando en el VOR November India Sierra y luego girando vía Lamov hasta Rivar y al punto de aproximación final en Juliet Sierra Tango con la llegada SOSEC 1 Romeo Alfa, la tripulación habría tenido que volar todo este procedimiento. Pero en realidad tenían disponible una llegada mejor, que los conduciría en línea recta hacia Rivar y Juliet Sierra Tango para una aproximación directa. Esta aproximación se llamaba SOSEC 2 Alfa. Pero dado que la tripulación no estaba familiarizada con el aeropuerto, simplemente siguieron lo que aparecía en su plan de vuelo. Ahora, vale la pena señalar aquí que también había una transición desde Juliet Sierra Tango y la baliza NDB en esa llegada, para permitir la entrada a la aproximación VOR desde otras direcciones también. Y esa transición de Juliet Sierra Tango pronto se volverá importante. Pero es probable que la tripulación no haya dedicado tanto tiempo a revisar distintas llegadas, porque como mencioné antes, también había amenazas adicionales con esta aproximación, incluido el hecho de que era más pronunciada de lo normal, pero también que el curso de entrada en la aproximación era de 1,15 grados, mientras que la dirección de la pista era de 1,09 grados, lo que supone un desfase de 6 grados. Puede que no parezca mucho, pero habría significado que la pista no estaría directamente frente a ellos cuando la vieran, y por lo tanto también tendrían que realizar alguna maniobra de última etapa. Así que los pilotos debatieron cómo pensaban volar todo esto y habrían cubierto elementos como cuándo y cómo reducirían la velocidad y configurarían la aeronave, si el clima era adecuado para la aproximación y qué esperaban ver una vez que estuvieran en visual. Pero eso plantea la pregunta, ¿cómo estaba el clima? Bueno, aunque las condiciones en tierra eran relativamente buenas, con vientos ligeros y variables, un QNH de 1,013 y una temperatura de 6 grados Celsius a mayor altitud, el panorama era algo distinto. Había varias capas de nubes en altitud que habrían obstruido la vista del terreno, así que durante el descenso la tripulación habría volado casi por completo dentro de una nube, impidiendo cualquier orientación visual. Y eso también vale la pena tenerlo en cuenta. En fin, la tripulación pronto recibió autorización del controlador de área para iniciar el descenso hacia el destino. Y poco después también se acercaron a SOSEC, que era el punto de partida de su procedimiento de llegada. Pero cuando estaban casi sobre ese punto, el controlador de repente los llamó y les autorizó seguir la llegada SOSEC 2 Alfa en lugar de la SOSEC 1 Romeo Alfa. Como mencioné antes, esa en realidad era la ruta más adecuada para ellos en general, pero no era la que habían informado en su briefing. No es raro que haya varias llegadas que parten del mismo punto y llegan a la misma pista. La razón es que las diferentes se pueden usar según qué ayudas de navegación estén operativas o para propósitos de separación de tráfico. Y si te encuentras con que has programado e informado una llegada y de pronto te autorizan otra, siempre puedes facilitarte la vida preguntándole al controlador si puedes volar la que planeaste y tal vez te lo aprueben. Pero si eso no es posible, o como en este caso, significaría una ruta considerablemente más larga. Entonces es sumamente importante que los pilotos introduzcan la nueva llegada en la computadora de gestión de vuelo, la verifiquen minuciosamente y luego vuelvan a informar todo desde cero, ya que tanto la ruta como las restricciones de altitud pueden ser muy distintas. Pero en este caso, la tripulación parecía tener algo de prisa, así que simplemente introdujeron la nueva llegada en el FMC y la ejecutaron sin revisarla ni informarla correctamente. Y eso a pesar de que tenían tiempo de sobra para hacerlo en ese momento. Si la hubieran revisado, se habrían dado cuenta de que la SOSEC 2 Alfa, como mencioné antes, habría conducido la aeronave por una ruta más directa vía Rivar y luego hacia la NDB Juliet Sierra Tango para la aproximación. Pero, ¿recuerdan la transición de Juliet Sierra Tango de la que hablé anteriormente? Esta transición generaba un viraje procedimental desde Juliet Sierra Tango vía un punto llamado Niche 308 Rivar y luego de regreso a Juliet Sierra Tango. Pero desde la dirección de donde venía el vuelo 801 no había razón para volar eso. Ya venían desde Rivar directamente hacia Juliet Sierra Tango y por lo tanto podían continuar en línea recta para la aproximación. Pero ese viraje procedimental seguía ahí como opción. Y cuando los pilotos introdujeron rápidamente esta nueva llegada, volvieron a seleccionar la aproximación vía Juliet Sierra Tango y al ejecutarla permaneció ahí. Si en su lugar hubieran seleccionado la opción sin vía, eso habría resuelto el problema. Recuerden, basura entra, basura sale. Ahora, la altitud mínima que todas las aeronaves debían mantener hasta llegar a Juliet Sierra Tango era de 4.300 pies.
Esto era cierto tanto desde la dirección de Rivar como para el viraje procedimental después de Juliet Sierra Tango, si venían desde la otra dirección. El momento más temprano en que alguien podía descender de 4.300 pies era después de pasar Juliet Sierra Tango, y establecido en el trayecto final de 115 grados hacia el UMOR. Y eso va a ser muy importante pronto. Los pilotos continuaron descendiendo de acuerdo con las altitudes mínimas de la llegada y, después de pasar Rivar, deberían haber configurado 4.300 pies, que era la altitud de plataforma para la aproximación BOR. Pero en su lugar, el primer oficial seleccionó ahora 1.000 pies en descenso abierto, lo que provocó que la aeronave comenzara a descender por debajo de la altitud mínima demasiado pronto. No mencionó este cambio, de modo al capitán, lo cual es una violación grave de los procedimientos, especialmente al volar en terreno montañoso. Pero afortunadamente el capitán se dio cuenta de este error bastante rápido y le dijo que ascendiera inmediatamente de nuevo a 4.300 pies. Ahora no sabemos por qué ocurrió este error, pero 1.000 pies era su altitud mínima de descenso en la aproximación BOR, redondeada desde 970, y es posible que el primer oficial, al estar algo estresado por la inminente aproximación con desviación pronunciada, simplemente cometiera un error aquí. Y no sería el último. Este traspié probablemente habría aumentado la carga de trabajo del primer oficial, dado que el verdadero punto de descenso, Juliet Sierra Tango, estaba a menos de 3 millas náuticas cuando ocurrió esto, y esto también pudo haber influido en lo que sucedió después. Al pasar Juliet Sierra Tango, el primer oficial esperaba finalmente poder iniciar el descenso hacia el aeropuerto. Había muchas otras configuraciones que también debían hacerse, y todo esto habría formado parte de la imagen mental que ahora tenía para la aproximación. Pero aquí ocurrió algo completamente desconcertante. La aeronave de repente comenzó a girar a la izquierda. Por supuesto lo hizo debido a la ruta cargada en la computadora de gestión de vuelo, pero el primer oficial que pilotaba no quería que eso sucediera. Así que activó rápidamente el mando de rumbo para tomar control manual de la dirección y mantener la aeronave en línea recta. Y también inició de inmediato el descenso hasta 1.200 pies. El capitán, que ya había detectado el error de altitud anterior, le dijo ahora que dejara completar el viraje procedimental. A su parecer, ya se habían desviado del radial de aproximación en ese punto, así que probablemente pensó que, aunque fastidioso, un viraje no sería un desastre, y podrían retomar la aproximación una vez que volvieran a pasar por la baliza NDB. Pero de alguna manera no advirtió que el primer oficial también había empezado a descender. Recuerden, la altitud mínima era 4.300 pies hasta pasar la baliza NDB Juliet Sierra Tango en el trazado de aproximación. Y eso tenía muy buenas razones. Había varias montañas altas en esta área, incluida una cumbre de 3.152 pies, bastante cerca de la ruta de aproximación. Pero en lugar de permitir que el primer oficial, que aún pilotaba, se encargara del viraje, el capitán intervino y giró él mismo el cursor de rumbo para luego reenganchar la navegación lateral. Y mientras hacía eso, el primer oficial simultáneamente redujo la tasa de descenso de 1.100 pies por minuto a 700. Quiero señalar que nunca es buena idea que ambos pilotos intervengan simultáneamente en los mandos de vuelo o en el panel de control de modos en ningún momento. Es sumamente importante mantenernos en nuestras áreas de responsabilidad designadas para evitar confusión sobre quién está al mando. Y esto es especialmente cierto cuando el primer oficial está pilotando, ya que el capitán al anular controles puede hacer que el primer oficial pierda por completo la iniciativa y la conciencia situacional. Así que lo que estaba ocurriendo era que ambos pilotos tenían dos visiones completamente diferentes sobre cómo resolver la situación. El capitán quería completar el viraje manteniendo 4.300 pies hasta volver a pasar por Juliet Sierra Tango, mientras que el primer oficial había planeado continuar manualmente rumbo al interior y por lo tanto comenzó el descenso. Y el resultado fue la peor combinación posible de esos dos planes. A una altitud de solo 2.200 pies, la aeronave llevaba un rumbo de 158 grados para volver a la trayectoria hacia Juliet Sierra Tango. Pero eso también significaba que tenían una montaña enorme que se elevaba 1.000 pies por encima y frente a ellos. En ese momento, el capitán debió darse cuenta de repente de que la aeronave no mantenía su altitud, y por ello exclamó, ¿por qué estamos descendiendo?, mientras le ordenaba abortar la aproximación e iniciar un viraje a la izquierda de inmediato.
Pero para entonces habían descendido aún más, hasta 1880 pies. Y ahora estaban tan cerca de la montaña que el EGPWS se activó y empezó a advertir a todo volumen terreno adelante, ascenso. Ahora bien, cuando se oye esa advertencia, existe un procedimiento muy claro que debe seguirse de inmediato y sin vacilación. Y eso se conoce como maniobra de escape de terreno. En el Airbus, dicha maniobra incluye desconectar el piloto automático, tirar de la columna a tope, colocar las palancas de empuje en velocidad toga, verificar frenos retirados y mantener alas niveladas o ajustarlas. Es sumamente importante que el piloto al mando ejecute estos pasos de inmediato de memoria y corresponde al piloto vigilante asegurarse de que todo se haga correctamente, vigilar el rendimiento de la aeronave y advertir cualquier tendencia hacia el terreno. Pero lo que sucedió en cambio fue que cuando el capitán ordenó abortar la aproximación e iniciar el ascenso, el primer oficial respondió activando el piloto automático en ascenso, aunque en este caso el piloto automático debería haberse desconectado de inmediato. Y después de eso, ambos pilotos comenzaron a retraer sus respectivos palos de control, pero ninguno colocó las palancas de empuje en la muesca toga. Así que el empuje simplemente permaneció en ascenso normal, según lo indicado por el piloto automático y el autothrust. De nuevo, seguir los procedimientos estándar y respetar las funciones designadas probablemente habría detectado estos errores. Pero una sensación de pánico ya empezaba a extenderse, y con ello la comunicación también se quebró aún más, lo que significó que el empuje permaneció sin cambios. Ahora, cuando dos pilotos tiran simultáneamente de sus palancas laterales sin que nadie tenga prioridad, el sistema fly-by-wire del Airbus tomará en cuenta ambas entradas en este caso. Esto significó que el morro de la aeronave se elevó rápidamente hasta un ángulo de cabeceo de casi 21 grados. ¿Y qué sucede si la actitud de morro aumenta repentinamente sin haber seleccionado el empuje máximo? Sí, la velocidad comenzó a perderse justo cuando el ángulo de ataque también empezó a aumentar. ¿Recuerdan cómo mencioné antes el accidente de American Airlines en Cali y cómo habían sido engañados para volar hacia una montaña debido a un error en su FMC? Bueno, esto es muy similar a lo que ocurrió aquí y ahora las semejanzas se volvieron casi escalofriantes, ya que esta tripulación también inicialmente manejó mal la maniobra de escape de terreno. Pero aquí fue donde décadas de avances técnicos finalmente acudieron en ayuda de los pilotos. Porque no solo esta tripulación recibió su advertencia de terreno significativamente antes que la tripulación del vuelo American Airlines 965, sino que también contaban con las excelentes protecciones del Airbus A320. Verán, el Airbus contiene numerosas protecciones, conocidas como protecciones rígidas, y son acciones no anulables tomadas por el sistema Autoflight para mantener la aeronave dentro de un envolvente de vuelo seguro, y están disponibles siempre que la aeronave opere en ley normal. Una de estas protecciones se conoce como Alpha Floor y entra en acción cuando la velocidad de la aeronave comienza a descender por debajo de la velocidad mínima seleccionable junto con un alto ángulo de ataque. Todo esto ocurría en este caso debido al ángulo de morro extremadamente elevado, combinado con un viraje alejándose del terreno y una disminución de velocidad. Cuando esto se detecta, una de las cosas que sucede es que provoca el autoenganche del empuje máximo toga y luego bloquea ese empuje mediante algo conocido como toga lock. Esta función, como su nombre indica, mantiene la salida de empuje en toga hasta que la tripulación lo desbloquea desconectando el autothrottle. Así que mientras estos pilotos estaban elevando el morro y virando con la velocidad cayendo, la propia aeronave les proporcionó empuje completo. A pesar de que ellos no lo habían configurado al principio, eventualmente sí movieron las palancas de empuje hasta la posición toga, pero para entonces toga lock ya se había activado y habría sido visible en sus FMA en las pantallas primarias de vuelo. Y como veremos, esto pronto les iba a generar un problema completamente nuevo. Verán, al pasar de un posible vuelo controlado contra el terreno, donde aparte de la pérdida de conciencia situacional, al menos el piloto había mantenido el control de la aeronave, ahora empezaron a quedarse realmente rezagados con respecto a la aeronave, lo que esencialmente significaba que en lugar de que ellos volaran la aeronave, ésta los estaba volando a ellos. Durante toda esta situación, la tripulación no había estado en contacto con el controlador de aproximación de Nish, pero la última vez que él había tenido noticias de ellos fue cuando retransmitieron su autorización de aproximación. Pero ahora lo volvieron a llamar explicándole que habían realizado un circuito de aproximación frustrada.
El controlador respondió y les pidió mantener la altitud de aproximación frustrada de 4.300 pies, pero en ese momento esa altitud ya quedaba muy por debajo de ellos. Ahora sobrepasaron esa altitud de aproximación frustrada, probablemente debido a la combinación de su peso muy bajo y al hecho de que priorizaban la maniobra de escape de terreno, lo cual comprendo completamente. Pero una vez que estuvieron seguros de que el terreno ya no representaba un factor, el primer oficial comenzó a bajar el morro para intentar nivelarse. ¿Y qué creen que sucedió entonces? Exacto, como el autothrust seguía en Toga Lock, no importó que la tripulación retraía las palancas de empuje. Los motores simplemente continuarían produciendo empuje máximo hasta que los pilotos desconectaran completamente los autothrust. Y un dato interesante es que Toga Lock en realidad se desengancharía en otros tipos de Airbus, pero no en el Airbus A320. De cualquier modo, este alto empuje hizo que la aeronave acelerara rápidamente y pronto alcanzara una velocidad asombrosa de 331 nudos, a solo 19 nudos de la velocidad máxima certificada de la aeronave. A unos 6.500 pies, los pilotos finalmente lograron desconectar el autothrust y controlar la velocidad. Y aproximadamente 30 segundos después, también lograron nivelarse, alcanzando una altitud máxima de 7.640 pies, 3.340 pies por encima de la altitud autorizada, y 81 nudos por encima de la velocidad más alta permitida en este espacio aéreo. Afortunadamente, no había otras aeronaves en el espacio aéreo, así que no provocó ningún conflicto de tráfico. Pero este es un excelente ejemplo de lo rápido que las cosas pueden descontrolarse cuando un error conduce a otro, y no se mantiene una disciplina estricta en cabina. En lo personal, en este punto también creo que, una vez más, esto evidencia los problemas de la idea de Airbus de no tener palancas laterales activas ni palancas de empuje autoajustables que den indicaciones táctiles a los pilotos. En este caso, nuevamente, ambos pilotos estaban interviniendo en los controles al mismo tiempo, y aunque Toga Lock se anunció en su indicador de modos de vuelo, les tomó mucho tiempo a los pilotos darse cuenta de ello. Algo que habría sido obvio si la palanca de empuje realmente mostrara lo que el empuje estaba haciendo. En cambio, la fantástica protección Alpha Floor y el Toga Lock probablemente les salvaron la situación durante la maniobra de escape de terreno, así que aún así consideraré esto como una victoria para los sistemas de seguridad de Airbus. Una vez que la situación se calmó un poco, los pilotos retomaron el procedimiento de aproximación frustrada publicado y descendieron de nuevo hasta los 4.300 pies. Después de esto, realizaron otra aproximación procedimental, esta vez con un aterrizaje exitoso sin más incidentes. Pero supongo que el pobre personal de cabina en el asiento auxiliar probablemente ahora tenía algunas canas más y también unas cuantas historias que contar a sus colegas después de esto. Obviamente la tripulación informó esto, pero pasaron unos días antes de que las autoridades se dieran cuenta de lo grave que era realmente el incidente. En ese momento, el registrador de voz de cabina ya se había perdido, por lo que esta historia se basa en los datos de vuelo, las grabaciones, las entrevistas y otros datos recuperables. La investigación determinó que el incidente fue causado por la ruta de llegada reautorizada ejecutada incorrectamente, la cual los pilotos no habían informado adecuadamente. Esto les llevó a descender en el punto equivocado, directamente hacia el terreno, seguido de una maniobra de escape de terreno mal ejecutada y posteriores excedencias de altitud y velocidad. El origen de todo esto fue la comunicación y la distribución de tareas inadecuadas entre los pilotos, lo que provocó una pérdida de conciencia situacional a medida que la emergencia se agravaba. Y, además, los pilotos no siempre eran conscientes de lo que los sistemas automáticos estaban haciendo. Y todo esto se vio agravado por el clima, el bajo peso de la aeronave y posiblemente también por algunas distracciones causadas por haber otra persona en la cabina. Pero lo que creo que se pasó por alto aquí fue la obvia aparición de algo conocido como el efecto de sobresalto. Es lo que sucede cuando ocurre algo genuinamente inesperado, lo cual eleva rápidamente el nivel de estrés y a menudo conduce a unos segundos de sorpresa en la acción antes de que comencemos a reaccionar. Y cuando lo hacemos, es sumamente importante que sigamos los procedimientos entrenados, porque de no ser así, errores como este pueden ocurrir fácilmente. Ahora, es muy difícil entrenarlo. La respuesta de sobresalto, especialmente en el simulador, ya que a menudo se hace muy obvio que estamos preparando a la tripulación para una maniobra de escape de terreno, por ejemplo. Y por lo tanto, el sobresalto real a menudo se experimenta por primera vez en una situación real. Por eso el entrenamiento diligente de los procedimientos, el alto conocimiento técnico y la disciplina estricta de cabina son tan importantes.
Ahora, Wizz Air se tomó este incidente en serio y revisó su programa de entrenamiento respecto a las maniobras de escape de terreno, las aproximaciones de no precisión y el cumplimiento de las áreas de responsabilidad en cabina. La información sobre este suceso se envió luego a todos los pilotos de la compañía para asegurarse de que todos pudieran aprender de ello. Y los pilotos involucrados recibieron entrenamiento adicional y luego se les permitió volver a operar. Y así es exactamente como esta industria se mantiene tan segura. Verán, los errores ocurrirán. Estamos todos humanos, pero mientras haya honestidad y transparencia, no debería llevar a procedimientos disciplinarios. En su lugar, todos podemos aprender de ello y, con suerte, evitar errores similares en el futuro. Este video fue posible gracias a mi fabuloso equipo y al apoyo que estamos recibiendo de los miembros de mi tripulación de Patreon. Si quieres ver estos videos antes y ayudar a producirlos, únete a mi equipo en patreon.com/join-mentorpilot o haz clic en el enlace en la descripción de abajo. Que tengan un día absolutamente fantástico donde quiera que estén y los veré la próxima vez. ¡Adiós!